Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde. Vamos a la clase número 6. Hoy pues acá en este núcleo en el cual pues nos corresponde continuar las clases de lo que venimos analizando y estudiando. Clase número 5, ya que la 7 no la vimos porque se me fue el fluido eléctrico o los ojos no me daban, creo que era ese día, se había ido temprano. Bueno muchachos, seguimos avanzando sobre este tema muy importante y latente en los actuales momentos en todo el globo terráqueo. La escatología. Hemos visto cantidad de hombres y mujeres diciendo cosas que hasta cierto punto tienen ciertas razones, pero el conocimiento en cuanto a lo que es la profecía para este tiempo la tienen perdida. Y hay la necesidad de tener conocimiento y por causa del conocimiento no decir lo que no se debe y por causa del conocimiento disfrutar el evangelio como estamos nosotros ahorita, ¿sí? Disfrutando el evangelio a pesar de los pesares. Ok, la preposición dice que te guardaré, te libraré de la hora, no en la hora. Estamos hablando acerca de los que creen que la iglesia va a ser arrebatada durante la gran tribulación. El texto dice, te guardaré, te libraré, oiga, de la hora, oiga, no en la hora, sino de la hora, es decir, antes de, indicando que la preservación está fuera de la prueba, sacándote de ella y no dentro de la prueba, dejándote en ella. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo hasta ahorita? Principio de dolores. Pregúntese entonces, ¿cómo serán los dolores mismos? No son principios nada más. El término tribulación se utiliza en relación a la iglesia para hacer referencia a cualquier tipo de tribulación en relación a un periodo de sufrimiento y persecución por donde los cristianos pasarán por causa de la predicación del evangelio. Mateo 13:21, Marco 4:17, Juan 16:33, Romanos 5:3, 12:12 y segunda a Corintios 1:4 y segunda a Tesalonicenses 1:4 también y Apocalipsis 1:9. Por favor, leen los textos, los estudian y los analizan en su casa. Pero nunca se utilizó el término compuesto, oiga, gran tribulación. Es decir, la iglesia ha pasado, está pasando y pasará por algunas tribulaciones. De momento, iglesias locales, como decir esta. ¿Sí? De repente, en algún otro sitio, las iglesias en general. Pero en algunos sitios van a ser individuos unipersonales pertenecientes a la iglesia. Es decir, no va a ser toda la iglesia la que está en tribulación. Es uno de entre nosotros que está en tribulación. O una pareja dentro de la iglesia que está en tribulación. De repente, en algún momento, va a ser toda la iglesia. Van a ser las iglesias locales en algún momento. Pero esos son tribulaciones circunstanciales, momentáneas, temporales. Nunca o no está usada la palabra gran tribulación. Que de paso, en la gran tribulación, la iglesia no va a estar. La iglesia está y seguirá pasando por algunas tribulaciones. Ahora, gran tribulación para referirse a la iglesia, nunca, ya que según el testimonio de Jesús, es una tribulación que no la ha habido ni la volverá a ver, dice el que escribe. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás.
para tomar su capa, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto está registrado en Mateo 24, 15 y 21. Ahora, creo que le he dicho varias veces, no me cansaré de decirle que todo lo que está escrito en Mateo 24 y Mateo 25 no tiene nada que ver en lo absoluto para con nosotros, la iglesia. Y reitero esta lectura para que le hagamos un pequeño análisis. Por tanto, es decir, lo que voy a decir es por lo que acabo de decir, hay que revisar lo que acabo de decir. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, la que abominación desoladora. La pregunta es, ¿ha habido dentro de la iglesia congregacionalmente y de las iglesias congregacionalmente abominación? La ha habido, la está habiendo y la habrá. Pero aquí me está hablando de un lugar específico. ¿Qué lugar santo cree usted que está hablando? El templo judío Jerusalén. El templo judío Jerusalén está destruido desde el año 70 después de Cristo. No lo han vuelto a construir. Por lo tanto, este texto me da base y me da fundamento, aunque en ninguna otra parte de la Biblia se registra que los judíos van a construir el templo de la única manera que el lugar santo vuelve a existir y que ellos comiencen a hacer los sacrificios que ellos hicieron bajo la ley de Moisés, es que lo vuelvan a construir. Eso no tiene otra lógica. ¿Por qué los judíos, ellos hasta ahora se mantienen en los sitios donde ellos se reúnen? Recuérdenme los lugares. La sinagoga, la mequita de los musulmanes, que viene siendo lo mismo. Ellos hasta ahora se reúnen en sinagogas, pero en sinagogas no hacen ningún tipo de sacrificio, ¿sí? Y en sinagogas las tienen esparcidas por el mundo entero, pero ellos necesitan hacer nuevamente su templo para que se pueda dar ¿qué? La abominación desoladora. Cáctele esa expresión. Abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel. Tiene que ir a Daniel y buscarlo. El que le entienda. Entonces, los que estén en Judea, los que estén ¿a dónde? No en el Trompillo, no allá en, no llama allá, Rafael Linares arriba, no en La Tinajita, no en Che Guevara, no, los que estén en Judea, señoras y señores, ¿dónde queda Judea? Allá en el Medio Oriente. Ajá, no dice el Tocuyo, no dice Barquisimeto, no dice la República Hermana de Colombia, vea, no dice nada de eso. Entonces entienda clarito que aquí se está hablando. Los que estén ¿dónde? En Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta en aquellos días y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, hablando del invierno de allá, que es nieve, 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 que se levanta la capa de nieve, que comienza en octubre, si mal no recuerdo, y termina en marzo. En invierno, perdón, ni en día de reposo, ya va. ¿Tiene la iglesia que ver con día de reposo? La de Jesucristo no. La iglesia no se le llamó a guardar días de reposo. ¿Quiénes son los que guardan días de reposo? Los israelíes, los judaizantes, los judíos, y algunos que ahora quieren ponerse a guardarlo por ahí. Porque habrá entonces gran tribulación, oiga, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero en este texto, usted ve la iglesia por algún lado, yo no la veo. Veo a Judá, y Judá tiene que ver con Israel, reino de Israel. Ahora, Mateo 24, 15 y 21 dije, si la iglesia pasa por la gran tribulación, como algunos alegan, ¿en qué tiempo o momento y lugar se darán?
ciertos acontecimientos de Cristo relacionados con la iglesia, tales como el Bimá, los galardones, las bodas del Cordero. ¿Sí? Según el testimonio de Jesús y el del apóstol Juan, estos acontecimientos se darán en el cielo, paralelo con la gran tribulación. Jesús dijo: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando es mintiendo, cuando es verdad, corrijámonos y pongámonos a tiro, como se dice ahí, en sintonía con Dios y la santidad. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, no en la tierra, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 y 12. Es decir, los galardones van a ser entregados en el cielo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nótese que no dice de Israel, y que me perdonen los israelíes si se van a molestar por esto, los que me oigan. Los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? No son los santos de los últimos días. No son los santos que el liderato de la Iglesia Católica ahora anda santificando por ahí. De los santos que está hablando son de los que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Los que hemos sido justificados y hemos decidido servirle a Él en espíritu, alma y cuerpo. Eso lo registra Apocalipsis 19, 17. Por lógica y por secuencia, se debe entender que el juicio de la iglesia y las bodas se darán en el cielo, ya que el juicio les antecede a los galardones y las bodas le suceden a los galardones. Es decir, si los galardones se dieron en el cielo, es lógico que el juicio que le antecede a las bodas que le suceden se dará en el cielo. Si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, como es la idea de algunos, ¿por qué Jesús no hizo mención de la iglesia en Mateo 24 y Mateo 25, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6, los cuales tratan en forma paralela y especial el tema de la gran tribulación? La escuela que niega el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver esta otra escuela. Esta creo que es la tercera escuela, ¿no? Vimos la que arrebatamiento parcial. Si una parte se va, la otra no. Luego vimos la del arrebatamiento en plena tribulación, que es la que acabamos de cerrar. Y vamos a esta. Se me está escapando una porque esta es la cuarta. Esta es la cuarta. La tercera es la que acabamos de ver. La segunda es la que no me recuerdo. Ahora, oiga esto. Esta que es la cuarta es la que niega el arrebatamiento, señoras y señores. Esto es lo que se conoce como el Kingdom Now. Es decir, reino ahora. Es decir, Cristo no viene, no hay arrebatamiento. Ya Él está haciendo el trabajo a través de los apóstoles, de los profetas y del liderato que está trabajando ahorita. Está perfeccionando a la iglesia según estos individuos para que la iglesia entonces, después que esté perfecta, hagan venir a Cristo. Esa es la idea de esta gente. Ideología. Surgimiento de esta escuela. La posición de esta escuela, la del reino presente, es lo que se denomina como el Kingdom Now. Ellos creen que la iglesia fue llamada a hacer adelantos del establecimiento del reino milenial. Tal posición es falsa y descartada por Jesús en sus enseñanzas. Él afirmó, Jesús,
con toda veracidad que su reino no es de este mundo, por lo que quiso decir que él no reinaba, él no reinaría, perdón, bajo este sistema, ni es el tiempo de Dios para tal acontecimiento. Es decir, algo que va a hacer Jesús cuando venga a reinar es acabar con este sistema. Es algo parecido, ¿verdad? Paralela a lo que Jesús habla en el capítulo 16 de Juan acerca de él y de el Espíritu Santo. Él le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Es decir, los dos no vamos a trabajar en la misma etapa, juntos como tal. Es decir, yo estoy haciendo un trabajo, luego me voy y entonces viene él a hacer su trabajo. Y a ustedes les conviene que yo me vaya. Ese les conviene, es por lo que iba a acontecer después de su resurrección, que era es decir, la regeneración, que podía darse única y solamente después de que él resucitara. Y después, por supuesto, al él resucitar es porque acabó con el pecado, ¿sí? Y las muertes, para entonces poder transferir vida a cada uno de nosotros. Ahora, él no reinaría bajo este sistema, ni es el tiempo de Dios para tal acontecimiento. Jesús rechazó toda posibilidad de ser rey o que lo coronaran como tal, por supuesto, antes de su tiempo. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado al judío. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18, 33 al 36. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, oiga, y hacerle rey por la fuerza y por su voluntad, volvió a retirarse al monte solo. Juan 6, 12 y 15. Si Jesús hubiera querido un reinado terrenal, aquí tenía la oportunidad, pero él no venía a eso. ¿Por qué razón? Porque un reinado terrenal impuesto por los hombres tiene demanda y exigencia de los hombres. Otro, el reinado de él no es por hombre alguno y no es un reinado dominado o supereditado por el mundo. Él y el mundo no pueden reinar juntos. Cuando él venga en su segunda venida, lo primero que va a acabar es con el sistema del mundo por completo y establece su nuevo sistema, reino milenial. Ahora, el Kingdom Now tiene creencias similares a los de los judíos sionistas. Óigame, el sionismo es un movimiento político internacional que propugnó desde sus inicios el restablecimiento de una patria para el pueblo judío en la tierra de Israel. También quisieron hacerlo en África, también quisieron hacerlo aquí, en lo que tenemos ahí en pleito con la Guyana. Es decir, el territorio de Guayana también lo quisieron tomar para ellos. Actualmente están muy, pero muy movidos en Argentina, entre Argentina y Chile, parte de Argentina y parte de Chile, lo que se llama el Cono Sur. Están muy movidos. Están muy movidos también en Uruguay y Paraguay, si no lo sabían.
y en otros pequeños países del continente. Estos judíos sionistas, porque ellos quieren una patria, quieren un terreno, quieren un espacio donde Israel puede estar tranquilo y cómodo. Pero la pregunta es, ¿cuál Israel? ¿Cuál? El que usted vio hace poquitico en Tel Aviv, con las banderitas de colores, Juan. Ese mismo, el de las banderitas de colores. El que dirige los organismos pedófilos mundiales. Venden muchachos, consumen muchachos, comen y consumen. Métase en internet y averigüe qué es el adrenocromo. Averigüe quiénes son los que promueven y tienen esa mafia del adrenocromo. Ajá. Ese no es el Israel de la Biblia, él como tal. Es el Israel que se ha instituido por los hombres. Dicho movimiento, del cual le acabo de hablar, fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del moderno Estado de Israel. El movimiento tiene como objetivo fomentar la migración judía a la tierra prometida y fue exitoso en la fundación del Estado de Israel en el 1948. En un solo día establecieron en el Estado, lo fundaron, siendo actualmente el único Estado judío del mundo. El sionismo constituye una rama del fenómeno más amplio del nacionalismo moderno, descrito como un nacionalismo en la diáspora. El sionismo se autodefine como un movimiento de liberación nacional cuyo objetivo es la libre determinación del pueblo judío, pero fuera de la ley de Moisés. Pregunto, ¿el establecimiento de este reino milenial, usted vio algunos sacerdotes? ¿Usted vio órdenes sacerdotal, por decir algo? Por lo mínimo la de Aarón, la vio por allá. ¿Vio algún liderato judío haciéndolo? No. Los multimillonarios que vienen de esa descendencia o que se hacen decir que son de esa descendencia, porque hay muchos de ellos que ni siquiera hay una credibilidad real. Es más, ¿por qué te digo que se hacen decir? Porque el único país donde está prohibido hacerse un examen de ADN para saber si eres descendiente de los originales de allá son ellos. ¿Por qué será? Buena pregunta esa, ¿verdad? Si yo estoy seguro que soy de allá, ¿por qué prohíbo hacer examen de ADN para ver si desciendo de esa descendencia, valga la redundancia? Son detalles, yo. Ese no es el tema. Hacer unas perlitas por ahí para que revisen y estudien por ahí también sobre ese movimiento. Razones por la cual esta escuela, la del Kingdom Now, pierde fuerza en la escatología. En un gran porcentaje utilizan la interpretación alegórica, tienden a espiritualizar las escrituras forzando el verdadero sentido de ellas. Las alegorías te llevan en su mayoría a tomar las escrituras en un sentido espiritualista, dándole una interpretación llena de especulación y fantasía, teniendo el intérprete su propia interpretación figurativa y espiritualizada de acuerdo a lo que él cree y piensa. Le quitan el verdadero sentido etimológico en lo literal algunos términos. Ejemplo, el término perfección según su posición, la de ellos, los del Kingdom Now. En cuanto a este término, alegan que la iglesia no necesita ser arrebatada, transformada para alcanzar la perfección, ya que en la tierra se dará dicho proceso en el ejercicio de los dones ministeriales
basándose en Efesios 4:12. Lo que no han entendido es que el término perfección que utilizó Pablo en su valor etimológico indica llevarte a un estado de madurez, aunque no indica haberlo alcanzado todo como él mismo lo dijo. El término perfección etimológicamente no tiene nada que ver con transformación o incorrupción. Cuando el texto dice esto corruptible se ha vestido de incorrupción, esto mortal se ha vestido de inmortalidad, eso para ellos no tiene valor. Ejemplo, el término recibir, según esta escuela, tiene que ver con una comitiva que va al encuentro de alguien para traerlo consigo a cierto lugar. Indica que cuando Cristo venga, nosotros iremos a recibirlo en el aire para traerlo de vuelta a la tierra. Caso que no tiene sentido. Lo que no han entendido es que el término recibir del griego es apantesis, que tiene que ver con un encuentro para estar al lado de, para estar siempre con él. Este es el sentido que le da Pablo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Nótese que no dice siempre en el cielo, siempre con el Señor. Ahora, al estar con el Señor, pues es como estar todo el tiempo en el cielo, independientemente donde estemos. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Primera a Tesalonicenses 4:17. Por otro lado, lo que no han tomado en cuenta es que hay un término que está muy asociado a la palabra arrebatamiento, que tiene que ver con nuestro encuentro con Cristo en su venida, que es el término reunión, del griego apisunagoge, que su verdadera traducción en el español es recogimiento. Esto da a entender que en la venida de Cristo, en el encuentro con la iglesia, no tiene que ver con una comitiva que va al encuentro del Señor para darle un recibimiento para hacer su estación en la tierra. El término episunagoge, que indica recogimiento, da la idea de un encuentro que tendrá la iglesia con Cristo para irse a un lugar determinado que necesariamente no es la tierra. Casi nada, compañero. Pero con respecto a la venida, de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, segunda a Tesalonicenses 2:1. Ejemplo, el término la final trompeta, según esta escuela, tiene que ver con los ministerios que Dios está levantando en estos últimos tiempos con la palabra revelada. Oiga, según ellos. Y que dicho término no tiene nada que ver con el anuncio del arrebatamiento. Lo que ellos desconocen es que el término la final trompeta en el lenguaje bíblico, en lo cultural, tiene que ver con una señal o una interposición divina. Es lo que anuncia anticipadamente una manifestación del plan o acontecimiento en relación con Dios. Número 10, 2 y 6 y primera a Corintios 15:52 y primera a Tesalonicenses 4:16. La final trompeta tiene que ver
con la última trompeta, que es una alusión militar con la que estaban familiarizados los lectores griegos, con referencia al acontecimiento registrado en Primera a Tesalonicenses 4:16. Gramaticalmente se puede entender por la ausencia del artículo determinado la, que se trata de una trompeta como las que se empleaban en el servicio de Dios, de modo que no debemos torcer o darle una aplicación alegórica al término o a la final trompeta. Ejemplo, el término anticristo ellos lo presentan como un sistema y no como un personaje. Mira esto. Lo que no han entendido es que el término anticristo en el contexto bíblico es presentado como un sistema, pero también lo es como un personaje, señoras y señores. Sistema. Aquí el texto te presenta al anticristo como un sistema. Segunda a Tesalonicenses 2:7, primera de Juan 2:18 y 23 y 4, 1 y 3, segunda de Juan, verso 7. Aquí el anticristo es un sistema. Ahora, el anticristo aquí como persona, en segunda Tesalonicenses 2:3 y primera de Juan 2:8, es un individuo acá, un personaje. Según estos pasajes, no se puede negar la figura del anticristo como un personaje que se manifestará en lo literal durante la semana de la gran tribulación, pero reitero y recuerdo, la iglesia ya no estará acá. Otra de las razones que esta escuela tiene para alegar el arrebatamiento de la iglesia es que para ellos no tiene sentido, después de que la iglesia haya alcanzado una posición de reino, Cristo la arrebate y le deje todo esto al diablo. Esta es una posición que estos individuos alegan y vamos a decirle algo por aquí que parece que les puede hacer recobrar el sentido. Oiga lo que viene. Mi respuesta sería, como maestro a esta forma de pensar, que tampoco tendría sentido ni lógica que después que Cristo reine 1000 años y someta toda autoridad, todo dominio y todo señorío a sus pies, entre ellos el diablo, vuelva a ser suelto y engañe a las naciones de las cuales no había quedado ninguna persona incrédula, pero al cabo de los 1000 años, pues aquí hay gente que van a ser engañados, y haga guerra contra Jesús y de su pueblo. Apocalipsis 20, 7 y 10. Estas son posiciones que se asumen, por tanto, de argumentos, perdón, por tanto, sí, por argumentar y razonar el programa y los tiempos de Dios. Entonces, si no tiene sentido, escúchame esto, que un alcalde conocido en el Venezuela está haciendo un gran trabajo como alcalde y en la iglesia y en el área social está haciendo un gran trabajo, está ahorita sobre el municipio que sufrió la peor catástrofe en el terremoto, que es Vargas. El alcalde ya es cristiano, ha dado testimonio y es un hombre que está haciendo un trabajo en todas las esferas y apoyando a los que están haciendo el trabajo espiritual. Entonces, tiene sentido de que supongamos que aparte del alcalde, el gobernador llegara a ser cristiano, llegara también a ser todos los concejales y los diputados que pertenecen ahí, y por decir algo más, todos los que componen los poderes de ahí que sean cristianos, entonces se dé el arrebatamiento de la iglesia y todo eso queda en manos de el diablo otra vez. ¿Tiene su sentido? Para el hombre no, pero Dios hace las cosas por programa de él, no por sentido suyo y mío.
¿Sí? Él lo hace porque Él ha determinado hacer las cosas así. Ahora, si Él es el dueño, ¿quién somos nosotros para decirle que no? La escuela que niega el arrebatamiento ven a la iglesia como la antesala del reino milenial que Jesús va a establecer. Si la iglesia es la antesala del reino, ¿por qué Jesús dice que se predicará el evangelio del reino? Mateo 24:14. Y hay que entender la diferencia que existe entre el evangelio del reino y el evangelio de la cruz. El evangelio del reino es el que anuncia que Jesús, como el león de la tribu de Judá, como el rey que ha de reinar en todas las naciones, Apocalipsis 14, 6 y 13, para que se cumpla el pacto davídico. Eso es el evangelio del reino, que tenemos, hay una agrupación de hombres y mujeres hablando, predicando y enseñando el evangelio del reino. Todos los que hoy en día están hablando y predicando el evangelio del reino, déjeme decirle que están fuera del perol. Están orinando fuera del pote. Porque el evangelio del reino anuncia que el rey viene a montarse en el trono. Me desapercibe, no me toma en cuenta el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, el evangelio que continúa, que es el de la cruz, que es el que usted y yo, el que nos alcanzó a nosotros y el que nosotros debemos estar predicando, son las buenas nuevas que anuncian a Jesús como el Cordero de Dios, oiga, que quitó, más adelantico de Juan, que quitó el pecado del mundo. Sin embargo, también cabe la palabra que quita el pecado del mundo. Ahora la pregunta es, ¿por qué quita el pecado del mundo? Porque de la iglesia ya lo quitó. La iglesia no está en pecado. Por eso Jesús no quita el pecado de la iglesia. Ah, que le perdona los pecados a la iglesia, sí, eso es otra cosa. Una cosa es el pecado, otra cosa son los pecados. Una cosa es perdonar los pecados y otra cosa es quitar el pecado. En cuanto a los pecados, Él no prometió quitarlos. Él prometió quitar fue el pecado, pero la gente no ha leído, no ha estudiado, no ha analizado. Ahora, de los pecados dijo, haced morir lo terrenal en vosotros. Dijo, quítese de vosotros todo enojo, toda gritería, toda maledicencia. Rechazad, es decir, es un trabajito suyo y mío en cuanto a los pecados. Cuando caemos en ellos, nosotros no podemos autoperdonarnos. Para eso tenemos a un abogado. Pero eso es en cuanto a los pecados. Ahora, una vez que Él vino a nosotros y nosotros éramos mundo, Él nos quitó Él y dejamos de ser mundo y pasamos a ser iglesia sin el pecado. Entonces, el evangelio de la cruz anuncia a Jesús como el Cristo, como el Cordero de Dios, como el Salvador. Fin. En cuanto a un primer fin, salvación y vida eterna, sanidad, restauración, regeneración. Final del tema del evangelio de la cruz es arrebatamiento, señores. No es reino milenial, no es implantación, es decir, no es que Cristo va a venir a implantar el reino. Ahora, el reino de los cielos está en nosotros, unipersonal, individualmente en cada uno de nosotros, en nosotros. No en el pueblo, no en los poderes gubernamentales, no en los poderes militares, policiales. Ahora, cuando cada policía o cada funcionario de eso le ha entregado su vida a Jesús, en Él está el reino. En Él, no en el cuerpo de policía, no en el cuerpo militar, no en el cuerpo de bomberos, no en el cuerpo de ¿qué te puedo decir? De asociación, no en el cuerpo de cooperativo, sino en cada individuo, en cada persona. Ahora, Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino, hablando del evangelio del reino, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. La pregunta es, pastor, ¿dónde es que va a ser predicado el evangelio del reino? ¿A dónde? En todo el mundo, no en la iglesia. Para testimonio a ellos, a todas las naciones. Entonces vendrá el fin.
La pregunta, aquí hay dos preguntas que hay que hacer. ¿Quiénes van a predicar el evangelio del reino? Apocalipsis 14, si mal no recuerdo. Los 144,000 y los dos testigos. 12,000 de cada tribu de Israel. No es la iglesia la que va a predicar el evangelio del reino. De paso, se le va a predicar ¿a quién? Al mundo, para testimonio a todas las naciones. Y luego vendrá el fin. La pregunta es, ¿el fin de qué, hermana? ¿Se acaba el mundo con la predicación del evangelio del reino? No. Viene el fin de la predicación del evangelio del reino. ¿Por qué viene el fin de la predicación del evangelio del reino? Porque al tipo que estamos anunciando, al rey que estamos anunciando, hace su llegada. Y después que hace la llegada, al que estamos anunciando no hay que anunciarlo más. Lógico, ¿no? Ahora, ¿de qué está hablando aquí? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de esto? Porque entonces vendrá el fin de la predicación, por supuesto, del evangelio del reino. El término en la gramática se conoce como un adjetivo demostrativo que hace una distinción o separación de otro. Cuando Jesús dijo, y será predicado este evangelio, está haciendo distinción del otro. ¿Cuál es el otro? El de la cruz. Teniendo en claro lo del evangelio del reino, debemos conocer que habría una gran multitud que será salvo y otros que resucitarán cuando Cristo venga en su segunda venida por haber aceptado las palabras del testimonio de Dios que viene siendo la predicación del evangelio del reino. Apocalipsis 6:9, 11 y 11, 7:9 y 17, 13:7 y 10. Por esta causa, todas las naciones serán sometidas a unos juicios para determinar quiénes forman parte del reino milenial, juicios que aparecen revelados en las parábolas que a continuación voy a describir. Parábolas que no tienen nada que ver con la iglesia, reitero esto. Las parábolas del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24 al 30, 37 y 43. La parábola de la red, Mateo 13, 47 al 50. La parábola de la fiesta de las bodas, Mateo 22, 1 al 14. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 y 13, que ya la hemos anunciado, la hemos predicado aquí varias veces. El juicio de las naciones, Mateo 25, 31 y 46. ¿Cómo se debe entender el reino de Dios? Vamos a analizar esta parte, cómo se debe entender el reino de Dios, pero lo vamos a dejar, señoras y señores, para nuestra clase número 7, próxima clase. Hasta aquí nos llegó esta oportunidad.